En este vídeo vamos a ver los conceptos básicos sobre probabilidad. Vamos a empezar con lo que son los experimentos aleatorios. Un experimento aleatorio es aquel del que no se puede predecir el resultado, lo que se va a obtener. Por ejemplo, si lanzamos un dado, no sabemos cuál va a ser el resultado del dado, por tanto es una experiencia o un experimento aleatorio. Otro experimento aleatorio sería lanzar una moneda. Tampoco sabemos si va a salir cara o va a salir cruz. Otro experimento aleatorio podría ser lanzar una moneda 2 veces. La lanzamos, apuntamos lo que sale, la cogemos y la volvemos a lanzar y apuntamos otra vez lo que vuelve a salir. Después de los experimentos aleatorios tenemos que saber lo que es el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener al realizar el experimento aleatorio. Se representa con una E o con un símbolo de omega. Bueno, pues por ejemplo, si lanzamos un dado, el espacio muestral es todos los posibles resultados que se pueden obtener al lanzar el dado. Es decir, que me salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Si lanzo una moneda, el espacio muestral son todos los posibles resultados. Por tanto, va a ser que me salga una cara, que la voy a representar con una C, o que me salga una cruz, que la voy a representar con un más o con una cruz. Si, por ejemplo, el experimento es un poco más complicado, que es lanzar una moneda 2 veces, todos los posibles resultados, el espacio muestral va a ser pues que me salga cara a cara, una cara en la primera moneda y una cara en la segunda, que me salga cara y luego una cruz, que me salga una cruz y luego una cara, y el último resultado que puede ocurrir es que me salga una cruz en la primera moneda y en la segunda moneda otra cruz. Bueno, después de saber lo que es el espacio muestral, tenemos que saber lo que es un suceso. Un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. Puede estar formado por un elemento solo o por varios elementos. Entonces, esto se va a entender muy bien con un ejemplo. Si estamos en el experimento aleatorio de lanzar un dado, un suceso puede ser obtener un 5, por ejemplo. Pues el suceso obtener un 5 es este de aquí. Otro suceso puede ser obtener un número par. Si es obtener un número par, sería que me salga un 2, que me salga un 4 o que me salga un 6. Si, por ejemplo, estoy en el caso de lanzar una moneda 2 veces, un suceso podría ser obtener al menos una cara. Es decir, que por lo menos salga una cara. Pues si por lo menos sale una cara, estará formado, este suceso C estará formado por que me salga cara a cara, ya que aquí hay por lo menos una, hay dos, que me salga cara cruz, porque por lo menos hay una, y que me salga cruz cara. Tendría que quitar el último resultado, el que salga cruz cruz, porque no hay ninguna cara. Bueno, tenéis que saber que los sucesos pueden ser de diferentes tipos. Está el suceso elemental, que es el que está formado por un único resultado. Por ejemplo, el suceso A, que he escrito ahí, obtener un 5, hay un único resultado, por tanto es un suceso elemental. O está el suceso compuesto. El suceso compuesto es que está formado por más de un resultado. Pues por ejemplo el B que he puesto, porque está formado por 1, 2 y 3 resultados. O por ejemplo el C que he escrito ahí. Luego está el suceso seguro, que es el que siempre ocurre. Por ejemplo, si yo llamo al suceso D que salga un número menor que 7 al lanzar un dado,
Este es el suceso seguro, va a ocurrir siempre. El suceso seguro es el que siempre ocurre. ¿Siempre que lances un dado va a salir un número menor que 7? Sí, porque los dados van numerados del 1 al 6, las caras van numeradas del 1 al 6. El suceso seguro coincide con el espacio muestral. Y por último, nosotros vamos a ver el suceso imposible. El suceso imposible es el que no puede ocurrir nunca. Por ejemplo, si llamo el suceso E, salir un número mayor que 6, es imposible. No puede salir un número mayor que 6 al lanzar un dado porque las caras van numeradas del 1 al 6. Por tanto, este sería el suceso imposible, que es el que no puede ocurrir nunca. Este suceso se representa con el símbolo del conjunto vacío, que es ese de ahí que representa. Bueno, una vez que sabemos lo más básico sobre los experimentos aleatorios y los sucesos, vamos a ver las operaciones con sucesos. También va a ser lo más básico. Si tenemos dos sucesos A y B, se define la unión de A y B y se representa como A unión B, la U hacia arriba, ¿vale? A unión B, como el suceso que está formado por todos los elementos de A y todos los elementos de B. Entonces, gráficamente, si este es el suceso A y este de aquí es el suceso B, la unión es todo, tanto A como B. Todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B. Por ejemplo, si tengo A, que salga un número par, el 2, el 4 y el 6. Y tengo B, que salga un número mayor que 3, mayor estricto que 3, es decir, que salga el 4, el 5 y el 6. La unión de los sucesos A y B va a ser el suceso que los que están en A y están en B, es decir, que salga el 2, que salga el 4, que salga el 5 y que salga el 6. Gráficamente tengo aquí el conjunto A, que tiene al 2, al 4 y al 6, y tengo el conjunto B, que tiene al 4, al 5 y al 6. Pues la unión va a ser el 2, el 4, el 5 y el 6, todos los elementos que están en A y en B. Bueno, una vez que hemos visto la unión, vamos a ver la intersección. La intersección de los conjuntos de los sucesos A y B se representa como A intersección B con la U hacia abajo y está formado por los elementos que son a la vez de A y de B. Gráficamente, la intersección es los que están en A y en B a la vez, es decir, estos de aquí, que se comparten tanto con A como con B. Esa es la intersección. En el caso anterior, A intersección B serán los que están en A y los que están en B a la vez. El elemento 4 está en A y en B, y el elemento 6 que está en A y en B a la vez. Vamos a ver el suceso contrario o complementario. Bueno, el suceso contrario o complementario de un suceso A se representa con A barra, es el suceso contrario, o también se puede representar con A', y se define como el suceso que ocurre cuando no se verifica, cuando no ocurría. Entonces, gráficamente es lo siguiente. Si el espacio muestral es todo esto, en el espacio muestral aquí están todos los elementos del espacio muestral. Por ejemplo, al lanzar el dado, ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y el suceso A es esto de aquí, este es el A, pues el complementario de A es todo lo que está fuera de A, todo lo que no pertenece a A. Por ejemplo, en el caso anterior, si el suceso A es el 2, 4, 6, su complementario o su contrario es todos los elementos que no están en A, es decir, el 1, el 3 y el 5. Por último, vamos a ver lo que son los sucesos incompatibles y los sucesos compatibles.
Bueno, pues se dice que dos sucesos A y B son incompatibles si no tienen ningún elemento en común, es decir, si al realizar su intersección, A intersección B, me da el conjunto vacío, no tienen ningún elemento en común. Por ejemplo, si tengo A, el suceso 2, 4, 6, y tengo el C, el suceso 1 y 3, si yo hago A intersección C, no tienen ningún elemento en común, por tanto es el conjunto vacío. Y se dice que A y C son incompatibles. En el caso contrario, si al realizar su intersección sí que me da elementos, se dicen que son compatibles, como por ejemplo el A y el B que hemos puesto antes. Cuando hemos hecho A intersección B me daba el 4 y el 6, por tanto me daba elementos, así que A y B son compatibles. Vamos a ver ahora la definición de probabilidad, la más básica, la regla de Laplace. Lo primero que tenemos que saber es que la probabilidad de que ocurra un suceso, se representa así, la probabilidad de que ocurra A, va a ser un número entre 0 y 1. De manera que si es 0 significa que no ocurre nunca, y si es 1 indica que siempre ocurre. Es decir, que mientras más cerca del 1 esté, más probabilidad tiene de ocurrir, y mientras más cerca del 0 esté, tiene muy poca probabilidad de ocurrir. Hay varias definiciones de probabilidad, la ley de los grandes números, la definición axiomática de probabilidad, pero yo solo voy a ver la regla de Laplace. Bueno, pues la regla de Laplace dice que si tenemos un espacio muestral en el que los sucesos elementales son equiprobables, equiprobables significan que tienen la misma probabilidad de ocurrir cada uno de ellos. Si lanzo un dado, tiene la misma probabilidad de que me salga un 1, de que me salga un 6, de que me salga un 4, son equiprobables. Laplace define la probabilidad del suceso A como el cociente entre el número de resultados favorables a que ocurra el suceso A entre el número total de casos posibles. Entonces es el número de casos favorables a entre el número total de casos posibles. Esto se va a entender muy fácil con un ejemplo. Si tengo el suceso A, que era, que lo hemos visto antes, obtener un número par cuando se lanza un dado, la probabilidad de A va a ser número de casos favorables a A. ¿Cuántos casos hay favorables a A? ¿Cuántos casos pueden ocurrir? Pueden ocurrir 3 casos, que salga un 2, que salga un 4, que salga un 6. Pueden ocurrir 3. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos posibles casos hay? Pues en el espacio muestral hay 6 posibles resultados, que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Hay 6 posibles resultados. Por tanto, la probabilidad de A es 3 sextos, simplificándonos, un medio. La probabilidad es de 0,5. La probabilidad de que salga un número par es de 0,5. Os pongo otro ejemplo. Si el suceso es que salga un número mayor que 4, que salga el 5 o el 6, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 5 o un 6? ¿Cuántos casos favorables a B hay? Hay 2, que salga el 5 o que salga el 6. ¿Cuántos posibles resultados hay al lanzar el dado? Hay 6 posibles resultados. Por tanto, sería de un tercio, que es pues 0,333, pues podemos poner 0,33, redondeando o aproximando el número. Espero que haya quedado claro estos conceptos básicos de probabilidad. Ya iremos viendo conceptos un poco más complicados. Un saludo.